La primera fue la X100. Después de su rotundo éxito, en 2012, aparecería su variante de lentes intercambiables y mayor tamaño, la llamada X Pro 1. A partir de aquí, lo demás ya es historia. La calidad de los sensores X-Trans, el manejo tan parecido al de una cámara analógica, con su anillo de diafragma, dial de velocidades y estética de cámara telemétrica, han hecho de esta serie de cámaras que se conviertan en un preciado objeto de deseo, acompañado por la alta calidad óptica de las lentes Fuji y su diferenciación, por un lado con las cámaras sin espejo tradicionales tipo Sony, Panasonic, etc. y por otro con la reflex de toda la vida, Nikon, Canon, Pentax. Todo esto ha conseguido hacer de Fuji una marca diferencial. La única marca que fabrica cámaras que ganan valor en el mercado de ocasión y que tiene lista de espera, con el permiso de Leica. ¿Se podría decir que Fuji es la Leica más generalista? Aunque los precios ya están cerca. Pero amigos, llegó 2016 y esto trajo consigo mayor resolución de imagen, mayor ISO máximo, mayor velocidad de obturación, mayor velocidad de ráfaga, mayor resolución de pantalla, mejor resistencia al agua, conexión Wi-Fi, etc. Y aquella vez se llamó Fuji X Pro 2. Muy buenas a todos de nuevo y bienvenidos a Camps and More. Hoy con esta Fuji X Pro 2 y este Super 35mm f1.4. No te pierdas la review, creo que te va a gustar, casi tanto como a mí. Y lo primero que te voy a decir es que esta cámara es lo más parecido a una cámara telemétrica que puedes encontrar, salvando las Leicas, lógicamente. Y voy a empezar por una de las cosas mejores que tiene, que justamente es eso, que tienes un visor tipo telemétrico, el cual te pones en el ojo derecho, como estáis viendo, y bueno, tienes autofocus, cosa que una Leica M no tiene, pero además puedes funcionar en enfoque manual. ¿Qué tiene de bueno este visor? Que es un visor híbrido. Puedes ponerlo en visor óptico, como lo tengo ahora, o puedes con este botoncito de aquí ponerlo en electrónico y ves exactamente lo que vas a disparar, como en cualquier visor de una cámara sin espejo. Dicen que este 35mm f1.4 no es el más rápido del mercado, pero que tiene magia, y yo creo que es verdad. Y para los que dicen que el enfoque de esta cámara es lento, a mí no me lo parece en absoluto. De hecho, si os fijáis, ¿qué os parece? La cosa cambia cuando te lo llevas al ojo y utilizas el visor óptico. En este caso sí que, como veis, el enfoque es un poco más lento, desde luego. Por este motivo me he encontrado muchas más veces utilizando el visor electrónico que el visor óptico, cosa que pensaba que no iba a ser así. Y es que el visor óptico es fantástico, pero estoy enfadado conmigo mismo, estoy gastando más el electrónico, porque ese rollo de lo que ves es lo que consigues, la verdad es que es espectacular. Y si a esto le añades la mayor rapidez de enfoque, pues ¿para qué más? Y ergonómicamente, al menos para mis manos, es una pasada. Quiero decir, me viene clavada. Podría llevar la cámara perfectamente sin correa, sin miedo a que se me cayera o se me saltara, porque entre este grip trasero que veis aquí para el pulgar y el grip delantero que veis aquí, que no es muy prominente, pero la cámara se sujeta con una firmeza tremenda. Pero si tienes manos más grandes, ya no sé decirte. Lo que desde luego te pide es más y más y más fotos. Apetece disparar una y otra vez. Es una gozada. Eso sí, te permite ir deprisa cuando lo necesitas, pero por otro lado, si quieres ralentizar y disparar en modo analógico, entre comillas, es la cámara ideal para ello. Y por la parte de arriba tenemos el logotipo de Fujifilm, el modelo X Pro 2. Aquí tenemos donde está el plano focal, zapata caliente con su tapita. Velocidades, tiene la posición de automático, y para salir de automático tenemos que apretar el botoncito y nos movemos por las velocidades, que tenemos hasta un 8000 AVO, lo cual está fantástico.
Ese es el automático, que viene siendo, pues si lo tengo en automático y tengo el diafragma en manual, sería una prioridad la apertura, y si tengo los dos en automático sería el equivalente a un program. Tenemos para cambiar el ISO, que tenemos esta como si fuera una cámara analógica, tenemos este dial, levantamos la corona y podemos llegar manualmente hasta 12.800 ISO, una posición high, y si no lo podemos poner en auto también. Tenemos por este lado el botón de on y off, el slider, como siempre, botón de obturación con la rosquita para disparador remoto, botón de función y el botón de compensación de la exposición. Por la parte trasera tenemos el visor, súper chulo, como os he enseñado, que tiene visión óptica o visión digital. Tenemos el corrector dióptrico y el sensor, que es el que, como veis, apaga la pantalla cuando acercamos el rostro al visor. Botón para cambiar el modo de visión, botón para cambiar el modo de medición, botón de bloqueo de autoexposición. Aquí tenemos un dial, joystick para movernos con el punto de enfoque, botón de reproducción, botón de borrado de fotos, botón del display trasero, el típico mando de arriba, abajo, izquierda, derecha con el botón de menú, botón de bloqueo de autofocus y el botón de quick menu típico de las cámaras de Fuji. Este grip es fantástico para meter el dedito y enganche ahí. Tenemos la tapa lateral que deja a la vista la doble ranura de tarjeta. Esto es muy pro, como su nombre indica. Por la parte izquierda tenemos todas las conexiones. Por la parte de abajo tenemos la rosca para el trípode y tenemos la tapita para la batería. Y me voy a ir por delante. Y aquí tenemos de izquierda a derecha, como siempre, tenemos otro dial. Tenemos este slider para cambiar entre visor óptico o visor digital. Tenemos este botoncito que lo que hace es enseñarnos los frame lines de las diferentes focales dentro del visor. Aquí abajo tenemos el botón para liberación del objetivo y en este lado tenemos el slider para conmutar entre enfoque manual, autofocus continuo y single autofocus o de una foto. En la parte de la óptica, lógicamente, pues tenemos en este caso el modelo Fujinon Aspherical Lens 35 mm f1.4 que, como os he enseñado un poquito, hace magia. Y esto sería todo de la cámara por fuera. Bueno, llega el momento en el cual te tengo que contar qué tal la cámara y todo esto, ¿no? Créeme si te digo que es una de las cámaras que más puedes disfrutar, sin ninguna duda. Como antes te conté, si quieres disfrutar de una experiencia cuasi analógica con una cámara digital, esta puede ser perfectamente tu cámara sin irte a los precios de una Leica. El tamaño no es especialmente pequeño, tampoco es grande, el peso es el justo y es súper equilibrada en todos los sentidos. Y luego la calidad de imagen yo creo que está fuera de toda duda, como estaréis viendo. Ponle un buen cristal, que Fuji los tiene, y disfrútala como un enano. En definitiva, y como conclusión más radical, si fuera full frame sería la cámara perfecta para mí.